Noticias. Continuamos con ampliación de noticias, son las 8:37 de la mañana y nos visita el congresista Martín Belaúnde Moreira, presidente saliente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Bueno, pues ya hemos mencionado en realidad esta divergencia de criterios con respecto a si permanece o no, tal como es la posición peruana, que el límite terrestre es el punto Concordia. En realidad, ya desde que se conoció el fallo de La Haya, empezó Chile, y cuando empezaron las negociaciones acerca de las bases de la frontera marítima, Chile deslizaba la idea, pues, de que en verdad el acuerdo del 29 tenía que ver precisamente con que consolidaba la posición del hito 1. Y esta cuestión se viene alargando y repitiendo constantemente. Desde el punto de vista, en verdad, de lo trascendente que ha resultado finalmente el fallo de La Haya, de las dificultades que Chile está teniendo con Bolivia, permanecer en esa, y de la relación muy importante que hay, relación económica entre ambos países y de convergencia en muchos casos económicas, ¿no parece un poco ya terquedad, por no usar otro adjetivo, este asunto, doctor Martín Belaúnde? Bueno, ¿qué explicación puede haber? A todos. Bienvenido, gracias por invitarme. Este es un tema específico, puntual, acotado, que tiene un contenido territorial muy pequeño, 3.7 hectáreas. O sea, 37.000 metros cuadrados, un poquito más. Y esa es una playa desértica que últimamente, por efectos de unas lluvias y unos deslizamientos, está parcialmente infestada de minas antipersonales. En la práctica nadie está ahí. El tema es de que a mí no me cabe la menor duda que, conforme a lo establecido en el Tratado de junio del 29, su protocolo complementario y los trabajos de campos complementarios que se hicieron en los años 1929 y 1930, ese pedacito de terreno pertenece a la soberanía peruana, es parte de nuestro territorio. Y así fue siempre, pero en los últimos 10 años me parece que Chile ha esbozado una tesis algo distinta. Y esa tesis algo distinta se ha visto apoyado por la circunstancia de que la Corte Internacional de Justicia disoció el punto de inicio de la frontera marítima, que se sabe que es el paralelo que pasa por el hito número 1 en la intersección con la línea de baja marea, con el aspecto propiamente terrestre. Pero la Corte no se pronunció sobre eso, y ni podía pronunciarse, y más bien dejó deslizar algo que es muy interesante. Dijo: la Corte toma nota de la posibilidad de que no coincida el inicio de la frontera marítima con la frontera territorial peruano-chilena. Entonces, eso es algo que dice la Corte, y de acuerdo a nuestra tesis, que yo creo que es la correcta, efectivamente tenemos una suerte de costa seca, o digamos a partir de la línea de baja marea. El proyecto de ley que se acaba de aprobar, que lo acaba de aprobar la Comisión Permanente, que me imagino el presidente de la República publicará en pocos días, lo que hace es adecuar nuestras líneas de base, que tienen como objeto medir el ancho, la anchura del dominio marítimo peruano, a lo señalado en la Corte Internacional de Justicia. Y entonces lo que se ha tenido que hacer es modificar la ley anterior, la ley 28.621, que proviene del año 2005, cuando ni siquiera se había interpuesto la demanda, a lo que ha dispuesto la Corte. Y eso es mandatorio. Y además, de conformidad a lo dicho por la Corte,
Perú y Chile han fijado las coordenadas geográficas precisas, que precisamente, valga la redundancia, se inician en este punto que está en la línea de baja marea y que se le ha denominado en la modificación de la ley de líneas de base el punto 265-A. Y luego de ahí viene el paralelo hasta la línea de 80 millas, desde ese punto al punto A, y del punto A una línea equidistante hasta el punto B, y luego ahí corre paralelo a la costa chilena el punto C. La ley en realidad no trata específicamente, mejor dicho, no trata sustancialmente acerca del tema territorial, sino simplemente alude a él, de conformidad a los instrumentos jurídicos que he mencionado hace unos minutos. De conformidad a lo que dice el acuerdo de La Haya. Pues, ¿no? Así es. Entonces, eso es todo. En el proceso se ha eliminado un punto, que es el punto 266, que fue lo que originó una polémica y una discusión y observaciones de un conjunto de gente que está agrupada bajo el nombre de Basadre, del historiador Jorge Basadre, y quizás de su hermano Federico Basadre, que se intervino en los trabajos de campo de los años 29 y 30. Entonces ellos dicen que no se debería, decían que no se debía eliminar el punto 266. ¿Por qué decían eso? No eran perfectamente conscientes de que ya no servía para fines marítimos, que es el objeto de la ley, y además porque hubiera contradicho el acta de trabajos conjuntos que se firmó en Lima el 25 de marzo de este año, y en el que se indica que las coordenadas del punto de inicio de la frontera marítima para ambos países son las que aparecen precisamente en la ley de líneas de base. Entonces han dicho, no, eso se hace para fines de apoyar un futuro o eventual situación conflictiva o litigiosa con Chile por estas 3.7 hectáreas. Ese argumento no es técnicamente consistente y fue desestimado por la Comisión Técnica Multisectorial, que fue la que preparó la parte sustantiva de esta ley, que es la que se ha aprobado casi literalmente con dos muy pequeños agregados que se discutieron y se aprobaron en la sesión secreta de la comisión permanente. Entonces, eso se tuvo que dejar de lado y hubo, en fin, ciertos resquemores, dudas, vacilaciones, en fin, reservas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, mi querido Raúl, gobernar es decidir. Sí. Y aquí hay que decidir, había que decidir, y se ha decidido virtualmente por unanimidad. Alguien me dijo, ¿cómo es eso? Unanimidad virtual. Bueno, fueron. Es un concepto nuevo. A tono con los tiempos. Que todos votaron a favor, menos una persona que quería poner unos agregados en la ley que yo personalmente rechacé. Y también con el apoyo, yo no lo hice por mí mismo, ¿no? Volteé la mirada a los asesores de Relaciones Exteriores y le dijeron, ¿cómo le parece? No, esto no va, ok, no va. Bueno, es demasiado delicado para estar poniéndole agregados y quitar cosas así. Cosa que además hacía una cosa, que me perdone el colega, no me abstengo de mencionar su nombre, pero no estaba bien redactado y sobre todo estaba mal concebido. Y las leyes deben estar bien concebidas y sobre todo no deben asesinar el idioma. Los problemas que enfrentamos para establecerlo acá, imagínense, hacérselo entender. ¿No hay un poquito, una dosis de majadería? Sí, bueno, la palabra es un poco incómoda en términos diplomáticos, pero la verdad es que en el fondo, claro, a Chile no le gustó este fallo, y ya lo sabemos, es decir, no cabe la menor duda que tenía que ser así. Entonces, insistir en 3.7 hectáreas. No, pero sobre todo en realidad que sigan resquemores que van a afectar directamente esa relación de convergencia bilateral en tantos aspectos económicos, de desarrollo, de política. Humanos también, dicen como 150.000 peruanos
en Chile y habrán 20 o 30.000 chilenos en el Perú. De manera que es una relación, y además hay múltiples lazos de parentesco entre familias peruanas y chilenas, en fin, se ha formado una verdadera comunidad peruano-chilena. Eso es evidente. Este es un tema, de este así llamado triángulo terrestre, es un tema en que el Perú lógicamente afirma su soberanía y Chile, en fin, dice que no. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, yo no soy ni profeta ni pitonizo. Lo único que yo diría es que había que resolver el tema marítimo, que es el tema más importante y en donde el Perú ha obtenido algo sumamente importante, que es 50.000 kilómetros de soberanía marítima. Eso era lo principal. Este otro asunto, comparado con los 50.000 kilómetros de soberanía marítima... Es poco, sí, pero ya está resuelto el tema del mar. Ahora, aunque ese sea pequeño, es significativo y tenemos que resolverlo también. Tiene un carácter simbólico. Sí, pero igual hay que resolverlo, ¿no? Sí, pero no todo se puede resolver en el día, pues. Las cosas que se pretenden resolver en el día, en función de su mayor o menor gravitación o de su mayor o menor conflictividad, porque los conflictos territoriales son terribles, y los estamos viendo en el caso de Israel, la Franja de Gaza, Cisjordania, etcétera. Ucrania. O Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera. En todos esos sitios, o Irak ahora, Siria. En Irak hay un conflicto territorial, se quiere restablecer el califato de Bagdad, estamos regresando al siglo IX, en fin. Son terribles cuando hay situaciones humanas de por medio, cuando hay desplazamientos humanos, cuando hay desgarramientos familiares. En este caso estamos hablando de una pequeña superficie que no tiene nada, salvo las minas que a su vez fueron sembradas por Chile y que por lluvias y corrimientos de la tierra han terminado instalándose en ese país. No es un tema, digamos, no es un tema. Ahí no hay drama humano. Claro, no hay ese problema humano. Entonces lo que hay que hacer es buscar el momento que sea propicio, conforme a las buenas prácticas diplomáticas, de resolver este tema dentro de las formas que establece el Tratado del año 29 o alguna otra forma que se presente a lo largo del tiempo. ¿Cuál es? No lo sé. Claro, hay quienes dicen, por ejemplo, el ex canciller José Antonio García Belaúnde dice que no, que ¿para qué vamos a ir a un arbitraje si eso está clarísimo como el agua? Que eso es darle la razón a Chile con sus ganas de crear un problema que no existe, ¿no? Así es, yo creo que... Sin embargo, ahí está ese pedacito de tierra que algo hay que hacer. Ese pedacito de tierra peruana, por lo tanto sagrada, por lo tanto nos envolvemos en la bandera y la gente me dice, eso es peruano, pase lo que pase. Está bien, claro. Yo también me envuelvo en la bandera. Yo digo que es peruano, pero yo digo que los problemas se resuelven cuando es necesario, oportuno hacerlo. Y este problema quizás no se pueda, digamos, dilucidar conforme a nuestros absolutos deseos, que yo respaldo plenamente, el día de hoy, pero a las 9 de la mañana, a 5 para las 9. Insisto en que Chile quiere ser inoportuno. Sí, claro. Insisto en que en realidad ellos, que no les ha gustado el fallo de la Corte, ante su propia población dicen, pero cuidado, eso sí, no vamos a ceder en este triángulo que es, ¿no? O sea, hay toda una modulación allí, claro, que hay una modulación, tiene que ver también con el caso boliviano, etcétera. O sea, pudiera ser, pero hay aprietos en la política exterior. Yo diría que Chile salió menos, aunque la sentencia de la Haya le dio un poco a cada uno. El balance fue más positivo al Perú que a Chile. Entonces Chile, por primera vez en muchos años de su historia, no salió totalmente ganancioso. Digamos, perdió 2-1, si usted se quiere. Como si perdió 4-3 con el Brasil, en este partido territorial perdió 2-1 con el Perú. Entonces hay lo que se llama, en términos coloquiales, quizás haya una cierta pica
cierta molestia. La pique y la molestia es una reacción natural humana, pero y se manifiesta en todas las expresiones de la vida, incluyendo, y quizás particularmente, incluyendo en las relaciones internacionales, en las relaciones diplomáticas. Muy bien. Eso yo creo que el Perú debe mantener una posición firme, pero que no caiga tampoco en un juego de provocaciones. Veo que está usted usando un estilo psicológico para el tema diplomático. De diván, de diván. Admirable. ¿Cómo? Perdón. Un estilo de diván. ¿Ah? De diván. De diván, o sea, de psicológico. Hay que, ¿no? Está Sí, aplicando yo creo, pero sabiduría freudiana. No, Lo vemos, lo vemos cauteloso esta mañana. Tiene sentido, ¿no? No estar cayendo en la provocación. Es de una vamos a, provocación, ¿no? efectivamente. Sí, es una Entrar en provocación. el infighting. Hay que como dirían en el mantener boxeo. firmeza con serenidad y prudencia en el mediano y largo plazo, pero firmeza, Muy sin bien. llegar al intercambio de insultos, que es algo que no se debe llegar, porque eso envenena la relación entre los dos países. Muy bien. Congresista Martín Belaúnde de Moreira, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos ha dado firmeza y paciencia. Bien, muchas gracias por invitarme. 8:53. Una pausa.